Tercer concepto clave. Este es más difícil. Semiosis institucional. Semiosis. Es una palabra rara. No importa, ¿no? Ni la recuerdo. La semiosis es el proceso de producción de sentido. Es una palabra técnica de la comunicación y de la lingüística que designa aquel proceso por el cual alguien genera una imagen mental de algo. Cuando decimos semiosis institucional, queremos decir que en una organización todo comunica. ¿Qué es todo comunicar? Todo. El modo en el que se visten sus dirigentes, el modo en el que hablan los empleados de una cooperativa de servicio cuando viene un asociado a tener una queja, la fachada de una cooperativa de trabajo, el modo en el que están envueltas las remeras que se le entregan al personal como regalo de fin de año. Todo comunica, todo. Comunica aquellas cosas que están hechas para comunicar, una tarjeta de fin de año, y comunican aquellas cosas que no están hechas para comunicar. El modo en el que te llega la tarjeta de fin de año. No es lo mismo si te la entrega el mano, el presidente de la entidad, así te llega por abajo de la puerta de tu casa. No es lo mismo. Todo comunica. ¿Sí? Si sumamos estos tres conceptos, este esquema no nos sirve, tenemos que pensar en la complejidad, tenemos que pensar desde la construcción de sentido y de los vínculos, y además pensamos que una organización comunica todo el tiempo desde la semiosis institucional, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que estamos haciendo en comunicación están erradas. Pero no que están erradas porque nosotros las estamos pifiando, sino que están erradas porque no las incorporamos dentro de lo que pensamos que es la comunicación. ¿Se entiende? Como conclusión, este es el eslogan de la agencia de comunicación mía. Comunicación no es lo que usted dice, es lo que el otro entiende. Un ejemplo claro. Si yo ahora les digo, yo, Sebastián Pochagua, soy el mejor comunicador de Latinoamérica, directamente, rápidamente, lo que ustedes van a pensar, este pibe es un chanta. ¿Sí? Van a pensar completamente lo contrario de lo que yo les quiero decir. Yo no les puedo decir que yo soy el mejor. Primero porque no lo soy. Y segundo porque se tienen que dar cuenta ustedes. Si se lo digo yo, no sirve. Las organizaciones de la economía solidaria tienden todo el tiempo a querer convencer desde mensajes directos que lo que hacen es generar rechazo en sus interlocutores. Se lo digo para que lo piensen porque hay que pensarlo desde la generación de vínculos. ¿Sí? En el vínculo, si yo no abro un espacio para que el otro devuelva algo, no estoy generando un vínculo. El otro va a ser así. Ese es más o menos el resumen de los tres primeros conceptos claves. Y esto deviene en un nuevo enfoque de la comunicación. Esto para mí es la clave. Yo vengo acá a decirles lo siguiente, y lo voy a leer. En el escenario actual es preciso pasar de una matriz mercadotécnica asentada en el resultado económico a una matriz de la comunicación estratégica, asentada en la gestión de los vínculos, en la que la principal tarea de los dirigentes es comunicar. ¿Por qué digo esto? Porque en el escenario actual, global, acuérdense del muchacho este comunicador natural que acabo de decir que ganó la presidencia de los Estados Unidos, el desafío que tenemos las organizaciones de la economía solidaria es generar buenas correlaciones de fuerza. Nuestro capital no es la plata que tenemos en el banco, aunque eso no deja de ser importante. Mientras más plata tengamos en el banco, más liquidez, más capacidad de producir, mejor. Pero el resultado económico es un resultado, es el resultado de los vínculos que sostiene la organización. El principal capital que tiene una organización de la economía solidaria, quieran o no quieran, es la comunidad con la que trabaja. ¿Sí? Si nosotros logramos gestionar vínculos con la comunidad en la que trabajamos, vamos a ser más fuertes. Porque hay otra cosa. Una organización de la economía solidaria no se distingue por falta de capital, sino por falta de vínculos.